Cuando Jesús vació el templo de cambistas y vendedores de animales, él mostró una gran emoción e ira. San Mateo, capítulo 21, versículo 12 al 13. San Marcos, capítulo 11, versículos 15 al 18. San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. La emoción de Jesús fue descrita como celo por la casa de Dios. San Juan, capítulo 2, versículo 17. Su ira era pura y totalmente justificada, porque su raíz estaba en su preocupación por la adoración y la santidad de Dios, debido a que éstas estaban en juego. Jesús tomó una acción rápida y decisiva. Jesús también mostró enojo en otra ocasión, estando en la sinagoga de Cafarnaún, cuando los fariseos se rehusaron a responder las preguntas de Jesús, y mirándolos en torno con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones. San Marcos capítulo 3, versículo 5. Muchas veces pensamos que la ira es una emoción egoísta y destructiva, que debemos erradicar de nuestras vidas por completo. Sin embargo, el hecho de que Jesús algunas veces se enojara indica que la ira por sí misma como una emoción es amoral. Esto se confirma en otras partes del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4 versículo 26 nos instruye: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El mandato no es evitar la ira, suprimirla o ignorarla, sino manejarla apropiadamente en el momento apropiado. Consideremos los siguientes hechos sobre las muestras de enojo de Jesús. Su ira tenía una motivación apropiada. En otras palabras, él estaba enojado por las razones correctas. La ira de Jesús no surgió de los argumentos estériles o desprecios personales contra él. No había egoísmo involucrado. Su ira tenía el enfoque apropiado. Él no estaba enojado con Dios o con la debilidad de otros. Su ira estaba dirigida al comportamiento pecaminoso y a la verdadera injusticia. Su ira tenía la justificación apropiada. San Marcos capítulo 3 versículo 5 dice que su ira fue provocada por el dolor ante la falta de fe de los fariseos. La ira de Jesús provenía del amor por los fariseos y la preocupación por su condición espiritual. No tenía nada que ver con el odio o la mala voluntad. Su ira tenía el control apropiado. Jesús jamás actuó fuera de control, aún en su ira. A los líderes del templo no les agradó su limpieza del templo. San Lucas capítulo 19 versículo 47. Él controlaba sus emociones no lo controlaban a él. Su ira tenía la duración apropiada. Él no permitió que su ira se tornara en amargura. Él no guardaba rencor. Él trataba apropiadamente cada situación y limitaba su ira al tiempo justo. Su ira tenía un resultado apropiado. La ira de Jesús tenía la inevitable consecuencia de una acción santa. La ira de Jesús, al igual que todas sus emociones, estaba controlada por la palabra de Dios. Así, la respuesta de Jesús cumplía con la voluntad de Dios. Cuando nos enojamos a menudo tenemos un control o enfoque inapropiado. Fallamos en uno o más de los puntos anteriormente mencionados. Esta es la ira del hombre, de la cual se nos pide, pero que cada uno sea pronto a huir. Tardío para hablar, tardío para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 20. Jesús no mostró la ira del hombre, sino la perfecta y justa indignación de Dios. Quien no se encoleriza cuando lo exige la razón, peca. La ira que tiene causa no es ira, sino juicio. San Juan Crisóstomo, en uno de sus célebres sermones, declara: solo aquel que se encoleriza sin motivo se hace culpable. Quien se encoleriza por un motivo justo no tiene culpa alguna, pues si se faltase a la ira, el conocimiento de Dios no progresaría, los juicios no tendrían consistencia y los crímenes no serían reprimidos. Más aún, aquel que no se encoleriza cuando la razón lo exige, comete un pecado grave,
pues la paciencia, no regulada por la razón, propaga los vicios, favorece las negligencias y lleva hacia el mal, no solamente a los malos, sino sobre todo a los buenos. Santo Tomás de Aquino, con el brillo característico de su lógica, así comenta este asunto. La ira puede tomarse en dos sentidos. Primero, como simple movimiento de la voluntad, por la cual alguien impone una sanción movido por razón recta, sin pasión alguna. Y en este caso, sin duda, es pecado el no tenerla. En esta forma lo entendió Crisóstomo cuando dijo: la ira que tiene causa no es ira sino juicio. Hablando con propiedad, ira es una conmoción de la pasión, y cuando nos airamos por causa justa no obramos por pasión. Se trata de un acto de juicio, no de ira. En el segundo sentido, la ira se toma como un movimiento del apetito sensitivo agitado por la pasión con excitación corporal. Este movimiento sigue necesariamente en el hombre al movimiento anterior de la voluntad, ya que naturalmente el apetito inferior sigue al movimiento del apetito superior si un obstáculo no lo impide, a menos que haya un obstáculo. Es pues imposible que deje de existir todo movimiento de ira en el apetito sensitivo, a no ser por sustracción o debilitamiento del movimiento de la voluntad. Por lo tanto, la ausencia de esta pasión puede ser un vicio, lo mismo que la ausencia del movimiento de la voluntad en orden a imponer la sanción debida, en justicia, por el juicio de la razón. En esta oportunidad vamos a hablar de las obras de misericordia. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que aprendamos a vivir como discípulos suyos. Las obras de misericordia son 14, 7 corporales y 7 espirituales. Las obras de misericordia corporales son: visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Las obras de misericordia corporales, en su mayoría, surgen de una lista hecha por el mismo Jesucristo en su descripción del juicio final. Las obras de misericordia espirituales son: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. La lista de las obras de misericordia espirituales la ha tomado la Iglesia de otros textos que están a lo largo de la Biblia, de actitudes, enseñanzas del mismo Jesucristo, como por ejemplo el perdón, la corrección fraterna, el consuelo, soportar los sufrimientos. El ejercicio de las obras de misericordia comunica gracias a quien las ejerce. En el Evangelio de San Lucas, Jesús dice: «Dad y se os dará». Por tanto, con las obras de misericordia hacemos la voluntad de Dios. Damos algo a los demás y el Señor nos promete que nos dará también a nosotros lo que necesitemos. Por otro lado, es una manera de ir borrando la pena que queda en el alma por nuestros propios pecados. Es decir, es una forma de borrar la pena que queda mediante las buenas obras. Obras buenas son, por supuesto, las obras de misericordia. En el Evangelio según San Mateo, Jesús nos dice: «Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos alcanzarán misericordia». Además, las obras de misericordia nos van ayudando a avanzar en el camino hacia el cielo, hacia nuestra patria celestial,
porque nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús, que Jesús debe ser siempre nuestro modelo a seguir. Compartamos ahora la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Estaba de paso, y me alojaron. Desnudo, y me vistieron. Enfermo, y me visitaron. Preso, y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer? Sediento, y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos? Desnudo y te vestimos. ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Acto de caridad. Dios mío, te amo sobre todas las cosas, y al prójimo por ti, porque tú eres el infinito, santo y perfecto bien, digno de todo amor. En esta caridad quiero vivir y morir. Amén.